La Marcha Verde, como movimiento social importante, está removiendo los cimientos de la política dominicana y particularmente pareciera como un desafío a los partidos políticos, porque está recogiendo un sentimiento colectivo muy fuerte y lo está representando con una movilización y unos reclamos muy específicos contra la corrupción y contra la impunidad. Esto es lo que de alguna manera representa ese sentimiento colectivo con estas marchas, pero que no pueden ser individualizadas en un liderazgo, porque la Marcha Verde tampoco tiene un líder, un personaje, una persona, un hombre, sino que es también una dirección colectiva. Y queremos reflexionar sobre esto. ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad dominicana? Y hoy hemos invitado a un filósofo, doctor en filosofía, director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Leonardo Díaz. Es además articulista en Acento, escribe los jueves una columna sobre temas vinculadas con el área de conocimiento, su área de conocimiento. La filosofía muchas veces hace interpretaciones, particularmente sobre educación y sobre fenómenos en los cuales se involucra la filosofía. Como filósofo, ¿qué se puede reflexionar en este momento, Leonardo, de lo que está pasando con este movimiento que se conoce como Marcha Verde? Sí, primeramente gracias, Fausto, por invitarme a tu programa. Mira, el movimiento verde, como se le ha bautizado, ¿no? Sí. Se inscribe dentro de lo que se denominan grupos de presión, ¿no? Digamos, en las sociedades contemporáneas. Son movimientos que, como tú señalas, no están caracterizados por tener un liderazgo partidario claramente identificado, sino que, digamos, es un movimiento que articula un conjunto de fuerzas que muchas veces responden a concepciones políticas o ideológicas distintas, pero que confluyen porque tienen un propósito común, un punto en específico. Por ejemplo, defensa del medio ambiente, Sí. o en este caso, lucha contra la corrupción. Sí. Y digamos, ese es su fuerte y es su debilidad. Es su fuerte en el sentido de que, bueno, confluyen entonces una diversidad de fuerzas que de otra manera nunca confluirían, y entonces, bueno, esa diversidad la fortalece, Sí. pero al mismo tiempo también es su punto débil porque precisamente puede en ella articularse también todo un conjunto de contradicciones, especialmente cuando el movimiento vaya desarrollándose hasta el momento en que realmente puede inclusive ser una opción de poder, ¿no? ¿Tú crees que podría derivar este movimiento hacia una propuesta política? Eso es algo que no podemos en este momento pronosticar, ¿no? El problema con este tipo de movimientos es que dependen de muchas variables difíciles de realmente evaluar o de medir. O sea, hay mucho de azar, hay mucho de aspecto azaroso, tanto al nivel interno del movimiento como al nivel externo. Por ejemplo, depende mucho de hacia dónde evolucione, por ejemplo, el desarrollo de la sociedad dominicana, por ejemplo, de una potencial crisis económica. Sí. Eso puede incidir, ¿no? Exterior. Puede también incidir desde el punto de vista interno cómo se manejan las posibles contradicciones internas que haya. Entonces, todas esas variables que no podemos ahora mismo, digamos, medirlas con exactitud, pueden hacer que el movimiento tome un rumbo o tome otro. Bien. En este momento no parece que apunta a conformarse, digamos, un movimiento político, O pero, una opción o una política. opción Sí. política, ¿no? Sí. Por lo menos en este momento. Bueno, pero me gustaría hablar contigo y pedirte tu interpretación sobre la variedad de actores que participan en el Sí. movimiento verde. Ahí hay grupos evangélicos, Sí. católicos, Sí. religiosos, Sí. en general ateos, gente de derecha, gente de izquierda, Sí. empresarios, anarquistas, Sí. hay cualquier cantidad de cosas. Pero yo veo, y a mí me sorprende definitivamente, que van familias completas Sí. a las marchas del Movimiento Verde, Sí. que va gente, una madre con su niño de 7 u 8 meses de nacido, Sí. y el padre también, Ujú. y entonces es como un acto social vinculado con la actividad política. Sí. Eso yo no lo había visto antes en la sociedad dominicana. Sí. ¿Está cambiando la sociedad dominicana respecto a este tipo de cosas? Bueno, lo que pasa es que, digamos que
durante los últimos, digamos, 30, 20 años, la sociedad dominicana ha ido conformando una diversidad de organizaciones de lucha civil, ¿no? Desde ONG hasta grupos que trabajan en los barrios, muchas veces adscritos a las iglesias, como tú has dicho, por eso la presencia de la iglesia evangélica tanto como de la católica. Es decir, hay un conjunto de instituciones, organismos, grupos, organizaciones que no responden a un partido político, pero que hacen un trabajo social. Y una parte importante de la población dominicana, de una manera u otra, se articula a través de esos grupos, ya sea a través de una iglesia evangélica, de una iglesia católica, de una ONG. Y yo diría que en este momento una presencia importante de esa población está articulada a través de esos grupos. El problema fundamental en nuestros momentos para que ese movimiento se convierta en un movimiento de transformación social es el problema de que no está articulada políticamente. Entonces, claro, puede servir de mecanismo de presión social, pero todavía no es una opción realmente que permita, digamos, articular una transformación seria del Estado dominicano. Pero hay miles de personas que participan en las marchas que se han dado hasta este momento y hay una especie de articulación interna entre ellos, pero con asambleas. Sí. Por tanto, no hay liderazgo, pero sí, obviamente son jóvenes los que predominan en la coordinación. Sí, hay un aspecto, perdona que te interrumpa, pero un aspecto muy importante que hay que también destacar, y es, y creo que la socióloga y colaboradora de Acento Rosario Espinal lo destacó en un artículo en el pasado. El movimiento también requiere una mayor expansión hacia los sectores más empobrecidos, los sectores más populares, porque el movimiento surgió fundamentalmente como un movimiento de las clases medias. Entonces, todavía falta también una mayor integración de las masas populares para que el movimiento adquiera también mayor consistencia y mayor poder, mayor capacidad de presión social. Uno de los problemas, por supuesto, en la sociedad dominicana es que esos sectores que deberían ser, digamos, los que estén integrados en estas luchas, pues no asocian, por ejemplo, un fenómeno como el de la corrupción con su situación de pobreza. Entonces, como no asocian la corrupción con la condición de vida en la que tienen, pues usualmente no entienden que no hay solución a sus necesidades si no se resuelve el problema de la corrupción. Es decir, que mientras haya corrupción hay menos educación, menos salud, etcétera, etcétera. Tal vez por eso, Leonardo, es que los partidos políticos aparecen como invisibilizados. Porque la gente identifica a los partidos como el prototipo de corrupción en este país. Es decir, los partidos apoyan a los corruptos. Los partidos llegan al poder y aunque dicen que van a acabar con la corrupción, en realidad la potencian. Pero también hay otro problema también que tiene que ver con la misma dinámica del desarrollo socioeconómico de la sociedad dominicana y que crea un tipo de mentalidad que es un obstáculo también para solucionar el problema de la corrupción. Esta es una sociedad estructurada sobre la base de los favores. Y digamos, en la medida en que el dominicano común no se ve como un sujeto de derechos y deberes, entonces tiene una relación fundamentalmente paternalista con el Estado. Entonces entiende que cuando el Estado le da un bono o le da esos planes supuestamente asistencialistas, que no son más que clientelistas, realmente le está haciendo un favor. Está claro. Además, como es una sociedad de difícil movilidad social, cuando yo consigo que un hermano llegue a una posición del Estado, espero inmediatamente que ese hermano me coloque en la estructura del Estado. Entonces, donde tú y yo vemos nepotismo, él lo que ve es una ayuda. Una oportunidad. Exactamente. Relaciones clientelares que están muy distribuidas en el conjunto de la sociedad y hay como una aceptación de que eso es así. No se ve como un problema, sino como algo que es necesario para que todos podamos, digamos, integrarnos al desarrollo. Vamos a hacer nuestra primera pausa en este diálogo con Leonardo Díaz, filósofo, sobre el movimiento verde en República Dominicana. En un momento retornamos. Hay un cambio en la sociedad dominicana sobre los partidos políticos. Los partidos han sido las maquinarias electorales. Y
hemos tenido crisis, el Partido Reformista, el Partido Revolucionario Dominicano, ahora está el PRM, Sí. hay partidos pequeños como Opción Democrática o Alianza País. Sí. Realmente, ¿qué es lo que ocurre con ese divorcio que se da en una parte de la sociedad que no cree en los partidos, pero que en definitiva cuando vienen elecciones ahí es a los partidos que hay que apoyar? Sí. ¿Tú Bueno, crees que hay una ruptura aquí? bueno, de que hay un proceso evidentemente de transformación lo hay. Para comenzar, evidente, el que fue el partido fundamental de la oposición dominicana durante, qué sé yo, los últimos 50 años, terminó convirtiéndose en un adendum del partido en el poder, o sea Sí. que ya ahí eso marca necesariamente un cambio. Sí. Entonces está ahora mismo la cuestión de si va a haber un partido que sea capaz de ocupar el espacio que el principal partido de oposición de los últimos 50 años jugó. Ya. Eso para comenzar, ¿no? Ya. Está la posibilidad de que un partido lo ocupe, también está la posibilidad de que estos partidos emergentes puedan también articular lo que es la insatisfacción ciudadana. Hay un punto importante que yo quiero señalar con respecto a lo que tú dices, de, digamos, esa paradoja donde, digamos, en que el ciudadano supuestamente no cree en los partidos, pero acude a ellos, Exactamente. ¿no? En los estudios que se han hecho, Leonardo, Sí. sobre cultura política, Sí. hay muchos estudios que se han hecho en el país, Sí. se demuestra consistentemente que las instituciones de la democracia Sí. que menor reconocimiento o prestigio tienen Sí. son los partidos políticos. Sí, claro, Sí. evidentemente, y se debe a razones obvias, ¿no? Sí. Todos los partidos de la historia moderna, de la historia política moderna, están involucrados en casos de corrupción, constituyeron los proyectos probablemente que generaron mayor optimismo en los últimos 30, 40 años, realmente decepcionaron por sus niveles de corrupción, por sus niveles de incumplimiento de las promesas que dieron, etcétera, etcétera. Entonces es lógico que generen una desconfianza en la ciudadanía. Claro, la cuestión aquí es que, sin embargo, los partidos siguen siendo importantes, Sí. porque una parte importante de la población dominicana, especialmente los estratos bajos, ven a los partidos no como un mecanismo de resolver los males nacionales o para encauzar un proyecto nacional, sino para resolver problemas personales. Su oportunidad. Exactamente. Una vez que ya no creo en el partido como proyecto colectivo, Me aprovecho de él. sí puedo creer en él para resolver un problema, ocupar un puesto, beneficiarme de una contrata o de algún proyecto particular, etcétera, etcétera. Ya. Entonces esa es la dinámica, digamos, ¿no? Ya. ¿Y tú crees que en este caso hay una ruptura entonces de la sociedad con los partidos al crearse este movimiento verde que sí representa una aspiración momentánea, puede ser? Sí, puede darse evidentemente sí una ruptura importante. La cuestión es cuál será la capacidad que tiene el movimiento entonces para articular políticamente entonces esa insatisfacción, que es al fin y al cabo lo más importante, ¿no? Así es. O sea, que no se quede meramente en la protesta, Ya. o que no forme parte o que no pase a ser parte, digamos, de la sociedad del entretenimiento. ¿Está claro? Ya. Que no se convierta más en un show, sino que realmente pueda articularse para hacer propuestas importantes y que pueda realmente organizarse de tal manera entonces que se pueda convertir en un movimiento de transformación social. Eso implica entonces el problema de que necesitará un liderazgo. Así es. Y la permanencia es un desafío muy grande Sí. porque obviamente los partidos y el gobierno van a desarrollar estrategias para detenerlo. Sí, claro que sí. Sí. Inclusive, perfectamente, por ejemplo, el partido de gobierno que ha mostrado tener una capacidad extraordinaria para expandirse y para introducirse en todos los elementos aparentemente de disenso, puede perfectamente infiltrar el movimiento. Así es. Ese es un riesgo, ¿tú crees? Sí, claro que sí, lo es. Ya. Lo es. Cuando tienes un Estado partido con el poder y la voluntad para hacerlo, para no dejar ningún elemento de disenso en la sociedad dominicana, pues perfectamente puede intentar hacerlo. Tú has dicho que hay una ruptura de la clase media, o que la clase media ha sido la que ha integrado inicialmente el movimiento verde. Pero esa clase media fue la que favoreció al Partido de la Liberación Dominicana durante mucho tiempo para que esté todavía aún en el poder. Claro, Y claro. el PLD ha sabido aprovechar y ha sabido hacer una lectura de cómo aprovecharse del poder.
y quedarse en el poder. Sí. ¿Tú crees que ese sector social, las clases medias, definitivamente están rompiendo de manera política con el PLD? Yo creo que hay un segmento importante de las clases medias que sí, que realmente fue, digamos, donde se encontraban, digamos, los sectores más educados, aquellos que sí relacionan su situación con realmente los gobernantes de turno y que precisamente pues les reprochan al partido de gobierno que parte de su crisis es producto precisamente de la mala administración del Estado o de construir un modelo de desarrollo social que es excluyente, ¿no? Y que termina castigándolo a ellos con los impuestos. Recuerda que ese es un elemento muy importante, ¿no? Sí. Uno de los aspectos, digamos, que molesta a las clases medias es que, producto de los déficits generados por la corrupción, pues entonces el Estado se ve en la obligación de tener que saldar esos déficits aumentando impuestos. Y usualmente la clase media es la que recibe entonces el castigo por ello. Entonces la clase media identifica automáticamente que el comportamiento de sus gobernantes tiene que ver con su baja en la calidad de vida. Eso también se da en un escenario de crecimiento de la inseguridad ciudadana. Sí. Ya incluso en los sectores de clase media hay muchos lugares pues, donde no se puede caminar. Sí, sí. Y la gente dice, bueno, se están estrechando los espacios también de disfrute, de compartir, de... Sí, sí. Ese es otro elemento. Pero además hay la explosión de una mega corrupción identificada a través de sobornos y donde tampoco hay respuesta. Sí. Esa podría ser parte, ¿cuál de ellas es más relevante en esa mentalidad, digamos, de la clase media dominicana? Yo creo que el de la seguridad es muy importante. Durante la sociedad dominicana, bueno, evidentemente siempre tuvo un nivel de delincuencia importante, fruto de tener un modelo de desarrollo excluyente, pero recuerda que esa delincuencia estuvo, digamos, focalizada, ¿no? En guetos, en los sectores populares, ¿no? Sí. Entonces, hablar, digamos, de criminalidad, eso pertenecía a Capotillo, eso pertenecía a los guandules, etcétera, etcétera. Cuando la delincuencia se expande ya hacia el perímetro central, hacia los sectores ya, digamos, de la clase social, lo que está en peligro es el estilo de vida de esas clases medias. Entonces, evidentemente que esas clases medias que durante mucho tiempo no se preocuparon por el problema de la delincuencia, entonces ahora comienzan a ver el problema de la delincuencia como un problema. Mientras estuvieron focalizados no hay cuestión, eso es un asunto de los barrios. Pero ahora que sale a la calle, que el hijo de la señora de clase media está en peligro, que lo pueden matar por un celular, pues entonces evidentemente que ya ahí tenemos entonces un problema otro problema que la clase media identifica con la incapacidad del Estado. Con la incapacidad del Estado para resolver los problemas suyos relacionados con educación, salud. Porque también los sectores de clase media aquí no llevan a sus hijos a una escuela pública. No. Ni llevan a sus hijos a un hospital público. No, claro que no. Ni requieren de los servicios, por ejemplo, de agua potable. El agua que se consume, los sectores de clase media, es comprada. Claro. No la aporta el Estado con los bienes y recursos que tiene. Hacemos una pausa, la última pausa en este diálogo, con Leonardo Díaz, filósofo, director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sobre el movimiento verde en República Dominicana. Leonardo, ¿es posible que esta ruptura entre la clase media y la clase política, particularmente con el partido de gobierno, represente de algún modo que ha habido una transformación y un desclasamiento de la dirección política de los principales partidos políticos? Por ejemplo, con el PLD, Leonel Fernández fue un hombre de clase media. Profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue mi profesor de Sociología de la Comunicación. Danilo Medina es una persona de clase media. Así es, que ascendió, que creció, se formó como economista, estudió química en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Qué ha pasado? Bueno, es interesante también que muchos de esta pequeña burguesía, digamos,
fue en su juventud supuestamente de izquierdas. Bueno, es sí, interesante. sí. Y un fenómeno bastante generalizado en América Latina es que muchos de los individuos de esa pequeña burguesía que estuvieron vinculados a un determinado proyecto de izquierda muy concreto que entró en crisis en los años 80, Sí. pues entonces entró en un proceso de, bueno, ya no hay utopía, sálvese que Ideología, ideología, utopía, sí. sálvese que pueda. Sí. Pero evidentemente no es eso lo que explica la situación, ¿no? En todos los grupos, en todos los movimientos, digamos, encontramos individuos, bueno, que realmente se aprovechan inmediatamente de una oportunidad del poder para beneficiarse personalmente, y otros que nunca se aprovechan de ello. La clase media es una clase muy diversa, muy variopinta, ¿no? Eso es una de sus características, ¿no? Entonces hay de todo en ella. Hay individuos que una vez escalan hacia una posición de poder, pues solamente están pensando en beneficiarse personalmente de los frutos del poder. Habrá otra que por el contrario pues no tienen esas intenciones. Lo que pasa es que en el caso nuestro pues el sistema se ha articulado, se ha estructurado sobre la base de ese tipo de pequeña burguesía, digamos, ¿no? Que no tiene, digamos, ningún otro proyecto que no sea su proyecto personal, que no constituyen, digamos, grupos propiamente hablando, sino pandillas. Sí. Es interesante, a mí me llama mucho la atención que el maestro digamos, que conformó el PLD, tenía un término, el término grupismo, Sí. para referirse a la tendencia que tenían las clases medias a pandillarse para beneficiarse personalmente, no para hacer un proyecto de nación. Bueno, y eso pasó con el PLD. ¿Y por qué nos resulta tan difícil controlar ese apandillamiento? Evitar que los políticos asuman el Estado como un botín, porque ya no sería entonces solamente los políticos, sino también la sociedad. Sí, el claro. Estado es un botín a donde vamos a buscar lo Sí. que nos beneficia y lo que queremos recibir. Una casa, un contrato, hacernos ricos, Sí. enviar a nuestros hijos a universidades en el exterior para que sea el Estado el que la pague. Sí, sí, sí. Es eso. ¿Por qué? ¿Por qué no hay un respeto mayor a la institucionalidad en este país? Bueno, y capacidad de reclamo. Lo estamos viendo ahora con la Marcha Verde, pero sí. hemos tenido una historia... Bueno, que ese es el problema, es que la historia dominicana ha sido fundamentalmente una historia de autoritarismo, ¿no? Entonces, el autoritarismo impide el desarrollo de las instituciones. Entonces, recuérdate, por ejemplo, que la dictadura de Trujillo, que concluye en el 60, es sustituido luego entonces por un gobierno de ocupación, ¿no? Que también fue un gobierno autoritario. Entonces, la historia dominicana es una historia de autoritarismo y de enriquecimiento sobre la base de un grupo de poder, ¿no? Y es una sociedad cuyo modelo de desarrollo económico es un modelo caracterizado por la exclusión de las grandes mayorías. Entonces, claro, al ser un modelo de exclusión social de las grandes mayorías, pues ellas no ven en la posibilidad de salvación que no sea a través precisamente de la corrupción, del que ocupar un puesto, de estar cerca del poder. La misma falta de institucionalidad hace que como el ciudadano no se ve como un sujeto de derechos y deberes, pues entonces ansía estar cerca del poder para protegerse. Sí, sí. ¿Ok? Bueno, ¿y qué pasa entonces con los liderazgos? Hemos hablado de... Tú hablas de el profesor, el creador del PLD. No lo mencionaste, pero sí. Obviamente está hablando de Juan Bosch. Sí. Hay un ideal, hay una construcción de un país imaginario a partir de una concepción que tiene Juan Bosch. Él crea el PLD, él crea el PRD y cuando el PRD no le funciona, crea el PLD. Pero entonces, estos discípulos de Bosch, estos discípulos de Peña Gómez, estos discípulos de Balaguer, que son los últimos líderes políticos importantes que tiene la democracia dominicana, no han dado seguimiento a sus ideales. Sí. También responden a un periodo histórico que yo creo que es un periodo que quedará ya superado, ¿no? Estamos hablando de que
en el futuro ya no tendremos esos grandes liderazgos de ese tipo. De ese tipo, ¿no? Necesitaremos otro tipo de liderazgo. Pero hay mucho cinismo en la política. Sí. Porque se sigue mencionando a Bosch claro, como un referente. Claro, sí, claro sigue que sí. Sigue siendo, incluso inaugurándose instituciones y infraestructura, un aeropuerto que se llama Balaguer, un aeropuerto que se llama Juan Bosch, un aeropuerto que tiene el nombre de Peña Gómez. Claro que sí, pero eso es el eufemismo del discurso. Lo otro es la práctica, ¿está claro? Entonces, ahí donde está la cuestión. Seguimos aparentemente bajo la égida de los grandes maestros y de los grandes referentes de la sociedad dominicana, aunque se siga haciendo algo totalmente diferente. ¿Y quién puede ser el referente de la Marcha Verde? En términos históricos y en términos políticos, de su planteamiento ético. Bueno, es que no hay, por la misma característica de que estamos hablando de una confluencia de fuerzas que responden a concepciones ideológicas diferentes, no hay un referente en específico, no lo hay. Y esa es entonces la cuestión, ¿qué va a pasar con el movimiento? Yo he dicho, bueno, necesitará un liderazgo. Bueno, podrán ponerse de acuerdo esas confluencia de fuerzas en quién será ese liderazgo, qué características va a tener, a qué concepción va a responder. Esas son de las cosas que tiene que resolver el movimiento verde, digamos, hacia el futuro, ¿no? Hemos tenido procesos políticos que han demostrado que hay un cambio en el mundo, y yo creo que tú lo has registrado. Ahora hay una proclama por una democracia global, de un grupo de intelectuales a nivel universal que están haciendo una reflexión sobre la precaria calidad de la democracia. En Francia acaba de ganar un movimiento político que tiene menos de un año, en marcha, el movimiento de Emmanuel Macron. En Corea del Sur acaba de ganar un defensor de los derechos humanos, que no es un partido tradicional. Los dos principales partidos en Francia quedaron fuera del proceso electoral en segunda vuelta. En Estados Unidos ganó como candidato presidencial un extrapartido, un outsider, como candidato del Partido Republicano, y ganó las elecciones. Correcto. Esas son sociedades que tienen, bueno, una sociedad civil fuerte, y eso abre la posibilidad de que movimientos no partidarios o no tradicionales puedan ascender al poder. Todavía eso en República Dominicana es algo en construcción, y tal vez lo que sí tiene el movimiento verde es que puede contribuir a ir construyendo entonces esos espacios de disidencia en la sociedad civil, pueden contribuir a ir fortaleciendo la sociedad civil, y entonces eso puede ir creando las condiciones para que también emerjan movimientos políticos no tradicionales que se conviertan en opción de transformación de las instituciones dominicanas. Bueno, vamos a esperar que sea así, a tener la expectativa en el sentido de que este movimiento verde ya está teniendo efectos positivos sobre la sociedad. Yo pienso que la modificación de la ley electoral y la construcción de una ley de partidos políticos, como se está haciendo ahora, es el resultado del temor de los partidos al movimiento verde. Esa es una cuestión que está pendiente. Agradecemos mucho a Leonardo Díaz por aceptar esta conversación con nosotros. Él es lo que se llama un filósofo puro, doctor en filosofía, director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y vamos a hablar, yo creo que te tengo que invitar otra vez, para que hablemos de la enseñanza de la filosofía en República Dominicana, que es un tema que tenemos pendiente y que es muy importante. Y del papel que puede jugar precisamente para crear esos espacios de disidencia. Exactamente, de acuerdo. Muchas gracias, Leonardo, un placer. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo.